Hemos llegado al punto en el cual podemos introducir un concepto que se llama ancho de banda de coherencia. Y para desarrollar esta idea, quiero plantear de que tomemos la transformada de Fourier de alguna realización de la respuesta al impulso de un canal dispersivo. Estoy realmente hablando de tomar la transformada de Fourier a nuestro modelo. Ahora, enfatizo que vamos a hacerlo en un argumento relativamente blando, pero no obstante muy ilustrativo y lo vamos a hacer mirando esto como una realización, ¿sí? Así que estos ya no son variables aleatorias porque no podemos tomar una transformada de Fourier si es que estas son variables aleatorias, sino que simplemente vamos a decir que es una realización y tratemos de analizar un poquito, usar eso como un argumento para analizar, a ver cómo puede verse el espectro de frecuencia de un canal dispersivo. Entonces lo que queremos hacer es tomar la transformada de Fourier de esa expresión. Y esto es inmediato porque obviamente la transformada de Fourier y la suma intercambian. Esto es una constante, esto es una constante. Estamos asumiendo una realización. Entonces lo único que es dependiente del tiempo es esta función impulso y la transformada en impulso es de un impulso retardado, es un fasor, es una exponencial compleja. Entonces esto es igual a la suma de n igual 1 hasta LC de Hn por e a la j teta n por e a la menos j 2pi f tau n. Entonces, lo primero que observamos, y para eso voy a destacar acá, por ejemplo, con naranjo, de que esta función, esta respuesta de frecuencia, efectivamente depende de la frecuencia. Es decir, de alguna forma, transmitir a través de un canal que tiene esta respuesta al impulso genera un resultado distinto según en qué frecuencia portadora se hace. Entonces, lo que queremos es estudiar eso un poquito, queremos entender un poco cómo se ve esto. Entonces, la primera observación, pongámosla por escrita, el resultado de la suma depende de la frecuencia f. Entonces, vayamos a mirar esto gráficamente y lo que preparé acá es una realización simulativa de una respuesta al impulso. Acá en el fondo tenemos un solo cúmulo, una sola ráfaga que decae con ley exponencial y numerosas trayectorias que van, ¿no es cierto?, perdiendo energía en la medida que va pasando el tiempo. Tiempo en nanosegundos. El tau RMS para esta, el tau barra primero, para esta realización en particular es de 11,8 nanosegundos y el tau RMS de esta realización en particular es de 14,3 nanosegundos.
segundos. Entonces, a partir de estas métricas, sabemos de que estamos en un ambiente de interior que tiene del orden de unos 10 metros. Podemos volver atrás a esta gráfica de acá, donde teníamos trayectorias. La primera trayectoria en el orden de unos 30 nanosegundos, y para la última trayectoria, la máxima, habíamos argumentado en forma libre del orden de unos 100 nanosegundos. Así que realmente estamos hablando exactamente de ese tipo de ambiente acá, hasta unos 100 nanosegundos la trayectoria más grande. Así que estamos hablando realmente de un ambiente del orden de 10 metros. ¿Sí? Entonces el ambiente del orden de 10 metros de tamaño, simplemente para poner esto en algún contexto. Y lo que muestra el gráfico de abajo es la transformada de Fourier de esto. Y presenta frecuencia, va de menos 50 a más 50. Recuerden que esto es una envolvente compleja. Esta es la magnitud de la función de respuesta al impulso. Y esta es la respuesta de magnitud en frecuencia. Entonces lo que observamos es que si uno desde la frecuencia central, frecuencia portadora, escogiera una frecuencia portadora mayor o una frecuencia portadora menor, efectivamente va cambiando el resultado de cómo la transmisión es afectada por el canal. Ahora, esta fluctuación de la respuesta de frecuencia del canal tiene un nombre. Entonces, el canal dispersivo tiene una respuesta de frecuencia fluctuante. Y si vemos el canal como filtro, y recuerden que nuestro modelo de canal es un filtro, esta es la respuesta al impulso de ese filtro. Entonces, si vemos a esto como la respuesta de frecuencia de un filtro, lo que tenemos es algo que se llama, vamos a poner aquí primero, respuesta de frecuencia de un filtro. Obtenemos algo que tiene un nombre: desvanecimiento selectivo en frecuencia. Es decir, un canal dispersivo afecta señales emitidas en distintas frecuencias en forma distinta. Y es una forma de desvanecimiento. Hay partes donde la señal está más desvanecida y parte donde la señal es más fuerte. Entonces estamos frente, punto 1, a un desvanecimiento en frecuencia, y ese desvanecimiento en frecuencia recibe el apodo de selectivo porque va seleccionando ciertas porciones de frecuencia
para amplificarlas o para atenuarlas. Y la pregunta que surge es, bueno, si yo tengo una transmisión que voy a tal vez graficar acá, digital con pulsos rectangulares, por ejemplo, supongamos que la situamos acá. Esa transmisión va a tener una característica espectral de seno x sobre x. ¿Por qué? Porque el pulso es rectangular. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuán ancha puede ser esta transmisión para que el canal que observa en realidad sea esencialmente plano? Si esta transmisión es muy angosta, entonces va a observar en un extremo y en el otro extremo esencialmente la misma selectividad en frecuencia. O el canal va a estar siempre bueno o siempre malo. Pero si crece y es ancha como está dibujada acá, hay porciones de esa transmisión, de la energía transmitida, que va a ser atenuada, hay porciones que van a ser amplificadas y hay porciones que van a tener una amplificación intermedia. Y eso va a distorsionar la transmisión. Sobre esto hay muchísimos estudios, pero en términos de propagación inalámbrica, comunicación inalámbrica, lo que a nosotros nos interesa en este momento es saber hasta cuándo, si uno hace zoom aquí hacia adentro y escoge un pedazo muy angosto de canal, cuán angosto tiene que ser ese tramo rosado que acabo de dibujar para poder decir, mira, el canal esencialmente es plano ahí, y por lo tanto, si la transmisión está contenida dentro de ese ancho de banda, no va a ser distorsionada. ¿Sí? Entonces, para eso, continuemos nuestro trabajo sobre esta expresión de acá. La voy a simplemente copiar para tenerla a mano. Y la voy a pegar acá. Entonces, continuando. Nuestro h tilde de f habíamos dicho que es igual a esta expresión de acá. Y lo que vamos a hacer es asumir de que la transmisión ocurre en algún ancho de banda W. Y ese ancho de banda W podemos tal vez dibujarlo acá. Voy a borrar esto y vamos a arbitrariamente decir, supongamos que nuestro ancho de banda W va desde menos 20 hasta más 20 MHz y nuestra transmisión entonces tiene un ancho de banda W igual a 40 MHz. Entonces esto es menos W medios y esto es más W medios. Y entonces vamos a, con respecto a este punto acá, queremos comparar cuánto vale el canal acá y cuánto vale el canal allá. Entonces tenemos nuestro punto de referencia acá. Ese es el trabajo que queremos hacer. Y para eso vamos a evaluar esta respuesta de frecuencia en W medios. Entonces con eso obtenemos H tilde y vamos a imponer en más W medios. Obviamente el análisis para menos W medios es análogo, es igual a esta misma suma
donde ahora reemplazamos F por W medios. Y lo que vamos a proponer ahora es que este término lo escribamos en la forma trigonométrica. Coseno de 2pi W medios tau n más j seno de 2pi W medios tau n. Y si es que W medios es suficientemente pequeño, o W medios por tau n es suficientemente pequeño, entonces esto podemos asumirlo con la aproximación del ángulo pequeño, y esto da aproximadamente 1. Entonces, si W medios tau n es suficientemente pequeño, entonces podemos decir que este coseno más j seno se puede escribir más o menos como 1 menos j 2pi W medios tau n. Y con ello, nuestro h tilde evaluado en W medios toma la forma de suma de n igual 1 hasta LC, hn e a la j θ n menos j veces la suma de n igual a 1 hasta LC de hn e a la j θ n por 2pi W medios tau n. Ahora, miremos esto con algo de detalle. Esto de acá no es otra cosa que h tilde evaluado en 0. No es otra cosa que acá este valor de acá. Entonces, todo esto de acá es lo que explica la diferencia que va tomando hn mientras se pueda asumir de que este término es pequeño. Entonces, miremos este término con un poquito más de detalle. Esta parte que voy a achurar ahora en celeste, esta parte es, ya sabemos, normal compleja de media 0 y con varianzas sigma h que dependen de los n, pero son las varianzas que no hemos dicho mucho sobre ello. Pero lo que sí podemos decir es que en algún momento asumimos de que la suma de los hn al cuadrado en valor esperado, es decir, aquí el valor esperado de la suma de los hn es igual a 1. Lo cual en el fondo sugiere que estos sigma h son en general pequeños, porque si generamos muchos normales complejos con algún sigma h que puede ir variando, pero tal que todos ellos sumen 1, entonces el sigma h tiene que ser pequeñito. Entonces anotemos eso. Entonces sigma h
pequeño. Y si miramos la varianza de este término, vamos a ver de que, asumiendo que estos son todos independientes entre sí, la varianza de esta suma es la suma por la suma, y todos los términos cruzados van a tener un valor esperado 0. Y entonces vamos a tener algo que es una suma de las varianzas de estos términos, que tiene que ver con los sigma h que son pequeños, la varianza de esto acá entre 0 y 2pi tampoco genera un crecimiento muy grande. No la voy a escribir porque es simplemente un escalar, por la parte constante de esto. Y aquí, insisto, estoy haciendo un argumento blando, conceptual, porque comenzamos diciendo, asumamos de que esto es una realización y pudimos tomar una transforma de Fourier, y ahora estamos diciendo que en realidad no es una realización, sino que... Pero estoy tratando de hacer un argumento de orden de magnitud. Entonces tenemos un 2pi w medios, todo eso al cuadrado, y después tenemos una varianza de los tau sub n, pero esa varianza ya la conocemos. La varianza de los tau sub n es algo que hemos llamado tau rms al cuadrado. Tau rms es la raíz de la varianza. Entonces aquí entra un tau rms al cuadrado. Tenemos una suma de valores pequeños, de algo que depende del ancho de banda que estamos escogiendo y de la dispersión del canal. Entonces, este término vamos a argumentar de que es despreciable, y de alguna forma, una idea más, estos acá todos sumados aportan con 1 por esto de acá. Entonces, esto acá es lo que determina, esto acá ahora puede salir de la suma, tal vez anotemos eso todavía, esto es igual a 2pi w medios al cuadrado tau rms al cuadrado por la suma de los sigma h al cuadrado, y lo que estamos sugiriendo a través de esto de acá es que en realidad esto es aproximadamente 1. Y entonces el argumento es que es despreciable este término de acá, es despreciable cuando, o si, 2pi w medios tau rms es mucho menor que 1. O sea, el argumento que estoy haciendo es conectar la pregunta de ¿cuál es un ancho de banda W que permite decir que en realidad me corrí un poquito, me corrí un W medios desde la frecuencia de origen, pero sigue siendo idéntica la respuesta de frecuencia a lo que tenía en el origen, porque todo esto es despreciable, y todo esto es despreciable ahora en función de cuál es el tau RMS, cuál es la dispersión de canal. Entonces logramos conectar la fluctuación en frecuencia con tau RMS. Entonces,
hemos conectado la fluctuación en frecuencia de H tilde de F con tau RMS. Y esto entrega un criterio para determinar el ancho de banda dentro del cual el canal puede ser considerado aproximadamente constante. Dentro de esta banda el canal no tiene desvanecimiento selectivo en frecuencia, sino que tiene desvanecimiento plano en frecuencia. Y ese desvanecimiento plano en frecuencia lleva a definir algo que se llama el ancho de banda de coherencia, en forma muy similar a como definimos tiempo de coherencia para la variación temporal del canal. Ahora vamos a decir que si es que en función de tau RMS la transmisión ocurre dentro de 1 partido por 50 tau RMS o 1 partido por 5 tau RMS, dentro de esa banda el desvanecimiento es plano y fuera de esta banda el desvanecimiento es selectivo, y esto establece por la derecha un criterio laxo, blando, y por la izquierda un criterio estricto. Ahora la definición de blando y estricto o la definición estricta, partamos por ahí, corresponde a una correlación 0,9 entre el canal, su respuesta de frecuencia a la izquierda de la banda en menos W medios y el canal a la derecha de la banda en más W medios. W sub C, debo poner acá, a la izquierda y a la derecha de la banda de coherencia. Y la definición laxa corresponde a una correlación 0,5. Ahora, pensemos 1 partido por 5 tau RMS, 1 partido por 50 tau RMS, en el contexto de nuestro ejemplo, donde tau RMS, para hacerlo simple, tomemos el valor 10.
¿sí? Entonces tenemos 10 nanosegundos. 1 partido por 5 por 10, 1 partido por 50 nanosegundos da un ancho de banda de coherencia del orden de 20 MHz. Y si toman las cifras exactas y hacen el cálculo, van a encontrar de que en este caso de acá, el ancho de banda de coherencia, tomando ahora en vez de 10, tomando un poquito más grande, tiene que ser un poco más angosto el ancho de banda de coherencia. Significa que el ancho de banda de coherencia por el lado del criterio laxo es 14 MHz. Y por el lado del criterio estricto, un décimo de eso es 1,4 MHz. Y veamos estas dimensiones directamente en el gráfico. Entonces estamos hablando de que una banda, según el criterio estricto, 1,4 MHz, es una banda muy angosta acá, que tiene 0,7 hacia ambos lados. Y voy a usar otro color acá para vamos a poner esto simplemente en negro y esto acá en celeste. Y el criterio más laxo es de menos 7 a más 7. Entonces, estos dos puntos celestes están correlacionados 0,5 y estos dos puntos rosados están correlacionados en 0,9. Y de hecho, efectivamente, al menos en un caso de observación, la noción de ancho de banda de coherencia sí, de alguna forma, calza y tiene sentido.